Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor, por estar aquí con nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos el día de hoy por medio de tu palabra, Señor. Que tu palabra penetre en nuestras mentes, espíritus, Señor, para que seamos transformados de acuerdo a tu voluntad, Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. Ponemos esta predicación en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. 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 La predicación de hoy se llama Cristo, el buen pastor. Todos sabemos que estamos siguiendo el Evangelio de Juan y estamos empezando el capítulo 10. Hoy vamos a ver el capítulo 10 del 1 al 21. Es algo extenso. La enseñanza es muy bonita. Pero vamos a estar leyendo bastante. Entonces vamos a hacerlo más bien como ágil en la lectura para poder cubrirlo en buena forma. Voy a leer entonces Juan capítulo 10, versículo del 1 al 21. Debemos recordar al momento de leer que el contexto en el que todo este pasaje se desarrolla es el contexto que hemos estado viendo desde el capítulo 9. ¿Sí? Jesús sana a un ciego de nacimiento, y por haberlo sanado el día de reposo, y por todo lo que contestó y dijo el que había sido sanado, eso avivó el odio de los judíos hacia Jesús. Eso motivó para que con mayor ahínco busquen la muerte de Jesús. Ese es el contexto, y eso lo último que vimos es que por el que había sido ciego, decir todo eso de Jesús, de que él tiene que ser, él es el Hijo de Dios, de que eso no lo puede hacer ningún humano, sino que tiene que venir de Dios y demás. Entonces los fariseos lo expulsaron a él de la sinagoga, y expulsarlo de la sinagoga tenía unas consecuencias terribles para cualquier judío. Sacarlo de la sinagoga quedaba completamente proscrito y fuera de la sociedad. No puede adelantar ningún negocio, no puede hacer nada, y queda en muy mala situación. Entonces, él queda por fuera, es expulsado. Jesús se entera de que lo expulsaron, lo busca a este que había sido sanado, y le explica y le pregunta que si él quiere ver al Hijo de Dios. Y él dice, pues le acaban de sanar, acaba de recibir semejante sanación, y él dice, sí, yo quiero conocerlo. ¿Quién es él para yo hablar con él y adorarlo? Entonces Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo. Y entonces el que había sido ciego y que ya está sano, entonces le dice, creo que tú eres el Hijo de Dios, y lo adoró. Creyó en el Señor Jesús. Entonces todo este pasaje muestra cómo es el proceso de la salvación directamente por Jesús, que es poner la fe en Cristo Jesús y serás salvo. Cree en el Hijo del Hombre y serás salvo. Entonces ese es el contexto. Ahora sí vamos a leer qué fue lo que pasó. ¿Sí? Versículo 10, eso es continuación. No hay ninguna interrupción de días ni nada, es esa continuación. De cierto os digo, dice Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellos también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ese es el pasaje. Entonces, Juan relata todo este episodio continuando con su propósito general de escribir este evangelio, que es, todos nos acordamos, todo esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para poder lograr eso, entonces Juan relata este episodio, este pasaje. Entonces, después de que Jesús muestra lo que hablábamos hace un rato, que la salvación viene únicamente por creer en Él, por creer en Cristo Jesús, continúa explicando quién es Él y cuál es su papel en todo ese proceso de salvación, cómo es que sucede. Y esto lo presenta Jesús por medio de una alegoría sobre los pastores y las ovejas. ¿Qué es una alegoría? Él mismo dijo ahí que es una alegoría. ¿Y qué es una alegoría? Alegoría es algo parecido a una parábola, es una metáfora, es decir, algo con un significado que toca desentrañar y mirar cuál es el verdadero significado, ¿sí? Se cuenta algo, se dicen ciertos aspectos de una situación, pero toca desentrañar el significado espiritual. Eso es una alegoría. Entonces, para entender este pasaje acerca de pastores y ovejas, es necesario leer lo que los judíos sabían acerca del tema. ¿Sí? Pues no era un tema desconocido para ellos. ¿Por qué les habla Jesús acerca de pastores? ¿Por qué razón? En primer lugar, Jesús les habla así, en esos términos, de qué es un pastor, cómo es que es un pastor, qué hace con las ovejas, quiénes son los pastores, quiénes son las ovejas y todo esto, dónde las guardan de noche. ¿Por qué Jesús les habla de los pastores y las ovejas? Porque esa actividad era muy común en esa época y en esa área del mundo. Eso era una profesión muy característica. Era común, todos sabían de eso, cómo funcionaba. Y conocen los pastores y saben quiénes son las ovejas y cómo son las ovejas. Eso es muy conocido. Pero además de eso, Él les habla en ese sentido de pastores y de ovejas, porque en el Antiguo Testamento se habló varias veces de
y se identifica a Dios como el pastor y a los creyentes como ovejas en varias oportunidades. Y como todos los judíos sabían muy bien las Sagradas Escrituras, no era nada desconocido, no era un tema tan desconocido para ellos hablarles de pastoreo y de ovejas. Y Jesús escoge ese tema porque al fin y al cabo nosotros no tenemos esa experiencia de ser pastores o tener cerca un pastoreo y conocer las ovejas y demás. Nosotros no tenemos esa experiencia. Pero en líneas generales, ¿qué sabe uno de los pastores? Los pastores, personas sencillas, dedicadas a su trabajo, tienen que estar allá en el campo, y el campo de esa área, en esa época, el sitio de donde está sucediendo todo esto, es como una meseta que es bastante árida. Encontrar pasto allá no es nada fácil, es muy pedregoso. Entonces toca rebuscar dónde llevar el ganado, las ovejas para que puedan pastar. Y es un trabajo bastante sacrificado. Tenían que llevar sus ovejas para poderlas apacentar. Y en medio de todo eso, a veces, pues uno también, de acuerdo a lo que se ha leído, un pastor ama a sus ovejas. Un pastor cuida a sus ovejas, un pastor sana a sus ovejas, un pastor las disciplina, un pastor las sana. Está muy apegado el pastor y puede mostrar mucho su amor hacia las ovejas, es lo normal para un pastor. En general, los pastores no eran muy bien tenidos en la sociedad judía, se les consideraba así como muy de segunda o tercera clase, pero de todas maneras su actividad era muy reconocida porque había mucho de pastoreo, y el producto, pues era la lana, pues era muy apetecida y necesaria para todo el pueblo judío. Entonces, todo ese cuadro no era desconocido para ellos, y Jesús utilizó eso para que ellos comprendieran lo que Él les quiere mostrar. Entonces, pero veamos también algunos versículos del Antiguo Testamento, voy a leerlos, en los cuales se aprecia cómo es presentado Dios como un pastor y los creyentes como ovejas. A veces para nosotros ya es muy común hablar de Jesús, el pastor y toda la cosa, es como muy común, pero ¿por qué? ¿A cuento de qué se identifica como pastor? Entonces es por lo que acabé de decir. Pero vamos a leer algunos versículos, con eso miramos cómo era que consideraban a Dios en el Antiguo Testamento con relación al pastoreo. Y podemos empezar con el Salmo 23. Todos conocemos el Salmo 23, versículo 1. Dice, Jehová es mi pastor. Así empieza. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. La idea del pastor y sus ovejas no es que sea un pastor brusco y que trata continuamente mal a las ovejas. No es esa la idea. Más bien es todo lo contrario. Porque las ovejas son de los animales más indefensos. Son débiles. Son muy dóciles. Indefensos, son muy indefensos. Entonces el pastor muestra su amor atendiéndolos, guiándolos y protegiéndolos. Los protege de los lobos y demás, de las circunstancias que haya en la zona. Entonces, Jehová es mi pastor. El Salmo 77:20 dice, condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Otra comparación, Salmo 79:13. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. El Salmo 80:1-2 dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Dice el Salmo 80. Por último, el Salmo 95, 6 y 7, dice, venid, adoremos y postrémonos,
arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces, todos estos pasajes nos muestran a Dios como el pastor que ama a sus ovejas, que somos nosotros, los creyentes. Somos nosotros los creyentes. Pero para entender más específicamente la obra del Mesías como el buen pastor, la relación de Jesús con lo del pastoreo y demás, y también para entender la obra de los malos pastores, los que no son verdaderos pastores, los que tratan es de robarse las ovejas y demás, o los que son asalariados y que no aman a las ovejas como las ama el dueño. ¿Sí? Para poder entender esa relación y por qué Jesús escoge todo esto, hay necesidad de leer algo del Antiguo Testamento para ver cómo se cumple todo eso del Antiguo Testamento y por qué Jesús dice las palabras que dijo y que acabamos de leer. Entonces voy a leer Ezequiel, capítulo 34, y ahí vamos a mirar qué dijo Ezequiel, el profeta Ezequiel, lo que Dios le dice que diga y que escriba, qué dijo Ezequiel respecto del Mesías. Entonces, vamos a leer el capítulo 34 de Ezequiel. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Eso dice Dios, eso fue lo que le dijo Dios a Ezequiel, de que dijera a todo el mundo, ¿sí? Los judíos habían sido unos malos pastores, habían tratado mal al pueblo de Israel, los habían traicionado, todos los jueces y reyes y todos los que no obedecían a Dios, se portaron así en líneas generales, no así los que nosotros conocemos. Abraham fue pastor, y él sí pues era un verdadero pastor. Abraham, Isaac, Jacob, todos fueron pastores. Entonces no está dirigido a todos los pastores, sino a los malos, a los que llevaron a la desobediencia y no al pueblo de Israel. Sigue diciendo Ezequiel: por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Estas son palabras de Jehová de cómo va a tratar a los falsos maestros, de cómo va a tratar a los que defienden las falsas doctrinas, de cómo va a tratar a los que hablan en contra de, a los que dicen
estar a favor de Dios y en la práctica no lo están. Esto es lo que está diciendo Dios. Y continúa diciendo, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo, y aquí es donde miremos la parte profética, he aquí, yo mismo, iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas. Tengan presente eso. Y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. Bonita esa profecía. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Es lo que dice Dios en el tiempo de Ezequiel, escrito muchos años antes de que llegara Jesús, lo que iba a hacer, enviar a Jesús el buen pastor. El versículo 23 sigue diciendo, y levantaré sobre ellas, sobre las ovejas, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, refiriéndose al Mesías, porque David ya había muerto hace tiempo, pero ahí se está refiriéndose al Mesías. Y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Mostrando todo lo que hará el Mesías, todo lo que va a suceder en el futuro, todo lo de la segunda venida de Cristo Jesús y todo lo de la glorificación de la humanidad. Habiendo visto la similitud, tal como lo vimos, la similitud entre lo que dijo Ezequiel y lo que dijo Juan, lo que leímos al comienzo, que usan muchas palabras, se usan bastantes palabras parecidas, repasemos un poco lo que dice Juan ahí en el capítulo 10. La costumbre de los pastores, antes de leerlo, la costumbre de los pastores es que los pastores tienen, por decir algo, sus 40, 50, 60 ovejas, van, buscan pasto lejos, y tienen que volver, y hay unas áreas encerradas que con cerca, con piedra y con ramas hacían encerraban esos lotes, esas áreas, y los pastores llegaban ahí a dejar ahí a las ovejas para pasar la noche. Las dejaban ahí y ellos iban a dormir, iban a descansar, y mientras tanto alguien que cuidaba ese redil, ¿cómo se podrá decir? Ese campo encerrado, ese redil, alguien cuidaba la puerta, no había sido una sola puerta, ¿sí? Los cuidaba y ahí pasaban la noche las ovejas y el pastor descansaba. Al día siguiente, entonces el pastor iba por sus ovejas para poder ir a otra área o lo que fuera, ¿sí? El pastor llegaba y hay ovejas de 4 o 5 pastores, están todas revueltas, todas están revueltas, pero él las conoce por nombre y las llama
por nombre. Él apenas habla o silba o canta o alguna cosa así, y ya las ovejas distinguen quién es su pastor, y solo van a salir con él las ovejas que son de él. A los otros que vengan, a otros extraños que las llamen, ellas no irán a donde esa otra persona, porque no distinguen la voz. Ellas van a donde el pastor porque saben que ese es su pastor. En algunas áreas solo con un silbido, y un silbido especial que lo tiene solo esa persona, y ya las ovejas saben, ese es mi pastor, yo me voy con él. Y lo siguen. Por cualquier sendero que el pastor escoja, las ovejas siguen. El pastor las guía, él va adelante, las ovejas le siguen. Siguen al pastor. Fíjense todo en el cuadro de lo que es uno de cristiano, de reconocer la voz de Dios, la voz de Jesús, ir donde Él y seguirlo. Y Él lo va a guiar a uno a buenos pastos y donde haya agua. Tiene uno que saber escuchar y no irse detrás de otros que no son Jesús. No irse detrás de doctrinas falsas. Y ese es el significado general de acá. ¿Y cómo es que funciona la salvación? Lo vamos a ver aquí enseguida. Entonces, eso es lo que sucede con lo del redil y las ovejas y cómo es que funcionan los pastores. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. O sea, los que no son los verdaderos pastores. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Él va allá, bueno, vengo por mis ovejas, y listo, es el pastor. A él le abre la puerta el que cuida el portero. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Oiga, Arturo, venga para acá. Oiga, Rafael, venga. Tú formas parte de mi rebaño. Tú me perteneces, tú eres mío, y conoce a todos por su nombre. Recordamos de que nosotros sabemos de que si en realidad tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tu nombre está en el libro de la vida. Y allá está tu nombre. Y van a leer en algún momento la lista. ¿Estás seguro de que tu nombre está ahí? Perfecto. Ok, los felicito. Muy bien. Estamos seguros de la salvación. ¿Por qué? Porque vinimos a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe y le pedimos que fuera nuestro Señor y Salvador. O no le pedimos, lo reconocimos como nuestro Señor, como nuestro amo, nuestro dueño, nuestro todo y nuestro Salvador, porque sabemos que Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y que venció a la muerte al resucitar al tercer día. Eso lo creemos y por eso podemos decir, estamos seguros de que nuestro nombre está en el libro de la vida. Si no, no. Si no, no. Allá cuando pasen lista, tu nombre no va a estar ahí. Dalo por descontado. Entonces, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra, ese es el ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Decimos que somos cristianos y que lo hemos recibido en arrepentimiento y fe. ¿Seguimos a Jesús? ¿En realidad sí lo seguimos y le obedecemos? Y tratamos de conocer más a mi pastor porque de pronto cambia alguna cosa. No, yo le sigo siempre. Él me dice esto y yo lo sigo. Leo la palabra de Dios todos los días para estar seguro de qué es lo que Él me está diciendo, qué es lo que me quiere decir. Ahí está la palabra de Dios. Ahí, revísalo. ¿Quieres escuchar la voz de Cristo que te está hablando? Lee la Biblia en voz alta. Ahí está, esa es la palabra de Dios. Síguelo, obedécelo. De eso se trata.
mas al extraño no seguirán. Miren, cuando dice, cuando ha sacado, perdón, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No siguen al extraño. Otras doctrinas, otras cosas. No, nosotros no. Es la palabra de Dios, punto. Es la voz de Dios lo que yo tengo que seguir. No esta otra doctrina, no esta falsedad. No, es a Cristo Jesús. Eso es lo que hacemos si somos verdaderos cristianos, ¿sí? Entonces, Él les dijo esa alegoría y ellos no entendieron. Y les dijo, esto lo hacen los pastores, sí, vienen las ovejas y los guardan en un redil y toda la cosa, pero ¿y eso para qué? Porque, bueno, sí, todo eso es cierto, ¿y qué? Él ahí les ha hablado de que de que están en un redil, de que Él es la puerta, de todas esas cosas. Pero ¿y qué? ¿Da cuenta de qué nos dice esto? ¿Sí? Entonces lo que toca entender es de que el redil es el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel están todos allá en el redil. Pero viene Jesús y a sus ovejas llama por nombre. Él ya sabe, Él vino, Él se hizo hombre y vino al pueblo de Israel para llamar a sus ovejas, no a todos. Y llamó a cada quien por su nombre, a los que están escritos en el libro de la vida. Y los llama, y vienen. Y esas no escuchan otra palabra, no escuchan a otro extraño, porque son de Él. Esto es lo que nos muestra a nosotros la seguridad también de la salvación. Ya Jesús sabe quiénes son salvos. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él y disfrutemos con Él eternamente en el cielo. Ya nuestros nombres estaban allá, pero ¿ya hemos venido en arrepentimiento y fe a Él? ¿O todavía no? ¿O qué? ¿En qué punto estamos? Los salteadores, de los que habla allí los versículos, son los que tratan de dominar al pueblo por medio de engaños y mentiras, buscando solo el beneficio personal. Todos estos falsos conferencistas y televangelistas y muchas otras doctrinas que se han levantado últimamente y durante toda la historia de la iglesia, con mentiras, buscando solo el beneficio personal, haciéndose pasar como pastores y enviados de Dios, mercaderes del evangelio. Los pastores buenos son los que dirigen al pueblo por medio de la palabra de Dios, por medio de la promesa del Mesías, por medio de la fe en Dios y por medio de la obediencia a Dios. Esos son los verdaderos pastores. Entonces los judíos dijeron, bueno, todo eso lo sabemos de los pastores, entonces, ¿y qué? Como no entendieron, entonces Jesús les presenta otra alegoría en la cual Él define quién es Jesús y cuál es su papel. Y entonces Jesús empieza a decirles, volvió pues Jesús a decirles para que comprendieran, de cierto os digo, o sea, algo muy importante si repite esa palabra, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todos sabemos ese versículo. Lo creemos completamente y vivimos por Él. Jesús es la puerta. El que no entra por esa puerta está en nada. Jesús es el único camino. Solo por medio de la fe en Él es que alguien podrá disfrutar junto a aguas de reposo, de delicados pastos y tener paz por la eternidad.
Los falsos maestros, los falsos profetas, las falsas doctrinas, los que tergiversan la palabra de Dios y le añaden tradiciones de hombres, son los que tratan de hurtar, matar y destruir. Solo buscan su beneficio propio y de humildad y sencillez, nada. Después de eso, Jesús se presenta como el buen pastor. Solo hasta ese momento es que él dice, yo soy el buen pastor. Y por medio de esta figura muestra que nos ama tanto que su vida da por nosotros. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso fue lo que él hizo. Eso fue lo que hizo Jesús con sus ovejas, dar su vida por ellas. Mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. No podemos escuchar cosas diferentes que no sean la palabra de Dios, la voz de Dios, porque nos va a pasar eso, nos van a dispersar. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Las mías me conocen. Las mías me conocen. Conocemos a Jesús suficientemente para que ninguna de las otras doctrinas nos haga mella y nos saque de la línea que Él nos está marcando por medio de su palabra. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Debemos recordarnos eso todos los días. Jesús dio su vida por mí. Jesús dio su vida a pesar de lo pecador que yo soy, lo pecador que yo he sido. Y Él dio su vida por mí. Voy a estudiar la palabra porque Cristo dio su vida por mí. Voy a ir a la iglesia no para aprender más y capacitarme para eso y lo otro. No, yo voy a la iglesia porque Cristo murió en la cruz por mí. Tengo que orar. Sí, tengo que orar por esto y por lo demás allá. No, tiene que orar porque Cristo murió en la cruz por ti. Eso es lo que nos debe motivar a nosotros para vivir y para ser agradecidos con Dios, de que si no es por su gracia maravillosa, nosotros estaríamos perdidos, listos para el degolladero en el infierno. Y aquí Jesús aclara otra cuestión. Todo esto era para el redil, para el pueblo de Israel. ¿Sí? A través del pueblo de Israel fue que Dios planeó todo el proceso de la salvación. Ok, entonces Jesús vino al pueblo de Israel. Pero el versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, y aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrán un rebaño y un pastor. No solo el pueblo de Israel, es los gentiles, como tú y como yo, somos gentiles, nosotros no somos judíos. Entonces, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y si nosotros no hubiéramos sido elegidos, pues ¿qué vamos a oímos pero no distinguimos? Pero nosotros oiremos su voz y la distinguiremos porque hemos sido elegidos desde antes de la eternidad. Eso es lo que muestra claramente la elección de Dios. De que Él te eligió desde antes a ti y de que toda la salvación viene de Él. Tú no pusiste nada para ser salvo. Todo es obra de Dios. Y todos nos uniremos. ¿En qué? En un solo rebaño. Y tendremos un solo pastor. Por último, Jesús muestra cómo su relación con Dios el Padre se basa en la obediencia. Jesús obedece al Padre incluso dando voluntariamente su vida para la salvación de muchos. Así obedece al Padre, con su vida. Así debemos nosotros obedecer a Jesús. Así como Él obedeció al Padre, nosotros debemos obedecer a Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo voluntariamente la doy, sino que yo de mí mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo obedezco. Él me dijo eso. Yo obedezco. Yo lo único que tengo que hacer es obedecer a mi Padre. Yo lo único que tengo que hacer como cristiano es obedecer a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tengo que obedecer? Lo que dice su palabra. Porque aquí es donde podemos nosotros conocer a Dios y a Jesús y todo lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Si no la leemos siquiera, ¿qué vamos a obedecer? Juan cierra este pasaje mostrando la diferencia que siempre se presentará entre los que creen y los que no creen. Entre los que escuchan la voz de Cristo y los que no la escuchan, porque no lo reconocen como su pastor. Entre los que siguen a Jesús y a los que falsamente dicen que lo siguen. Como decía el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas. Como dice el versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, ya sacó todas las ovejas del redil, las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocen su voz. ¿Conoces la voz de Cristo? Y ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Tú sigues a Jesús? ¿Lo has reconocido como tu pastor? ¿O escuchas y sigues otras voces que no son las de Él? ¿Sigue las enseñanzas plasmadas en su palabra o le aumentas tradiciones humanas distorsionando la verdad de Dios? Ya Jesús lo dijo, cree en mí y serás salvo. Cree en mí y sígueme. No cree en mí y quédate ahí quieto. No, cree en mí y sígueme. Solo viniendo a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe es que podemos escuchar su voz. Y al seguirlo podremos disfrutar de los delicados pastos de su salvación por la eternidad. Amén. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Órale, pidiéndole perdón y confesando que crees que en Él y únicamente en Él está la salvación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu Hijo, te damos gracias porque por tu gran amor, tú enviaste a tu único Hijo para que muriera por nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que pudiéramos escuchar la voz de tu Hijo y venir a su redil, venir a su rebaño. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por ese pastor que nos diste, Señor. Por esa persona santa, perfecta, inmaculada que nos diste como Salvador. Gracias por tu Hijo, Jesús. Gracias por la muerte en su cruz. Gracias por su resurrección. Gracias porque tú escribiste nuestros nombres en el libro de la vida. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te oramos que tú nos estés transformando día a día para que cada día seamos más parecidos a la imagen de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una última canción, despedirnos con una última canción. Vamos a alabar a nuestro Dios. Confía en